Bueno, pues quiero compartir lo que Dios ha estado hablando hace semanas a mi corazón y el título que le he puesto es Quiero una familia feliz. Y le he puesto este título porque creo que es algo que todos queremos, ¿no? ¿Cuántos quieren una familia feliz? Amén. ¿Y qué es una familia feliz? Exactamente, ¿no? Cuando pensamos en una familia feliz, ¿qué nos imaginamos? Porque podemos imaginarnos, sobre todo, lo que salía un poquito en las películas de antes, ¿no? Los padres y los hijos saliendo juntos, todos alrededor de la mesa comiendo juntos, contando lo que han hecho. Luego por la noche, mientras el padre cuenta una historia, vernos todos alrededor de una chimenea. Y eso parece la imagen de una familia feliz. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo es una familia que está unida. Y no con una unidad forzada, sino que están disfrutando de poder estar juntos. Y si nosotros queremos tener una familia feliz, no basta con declararlo, no basta con decirlo o solo con desearlo. Hay pautas que como familia vamos a tener que cumplir juntos para poder lograr tener ese hogar feliz, ¿no? Porque una casa la puede tener todo el mundo. Una casa es donde tú llegas y cuelgas el abrigo. Pero un hogar es lo que no puede tener todo el mundo. Un hogar es donde no cuelgas el abrigo, sino que tú cuelgas tu corazón. Ahí está tu corazón, es donde tú quieres estar, donde tú deseas llegar después de un día duro. Es el lugar que tú amas. Y en el Salmo 91, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y me gusta porque busqué, y la palabra hogar viene de la palabra hoguera. Entonces me recuerda un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? De esa familia feliz, alrededor de la chimenea, porque se usaba para describir justamente ese lugar, donde se encendía una chimenea y donde toda la familia se reunía alrededor para hablar, para estar juntos. Y ahora mismo ni siquiera el centro de las familias es la televisión, porque ahora ya cada uno tiene su móvil, su tablet y están separados dentro de la misma casa, viendo cada uno lo que a él le interesa. Y esta hoguera, salmo me gusta porque dice: Señor, tú eres mi hogar. Es decir, en ti está mi corazón, tú eres donde yo quiero estar. Hogar, refiriéndose a ese centro, el centro de nuestra vida. Y entonces yo me preguntaba, para tener una familia feliz, para tener un hogar, algo tiene que estar en el centro. ¿Es Dios el centro de nuestra familia? ¿Verdaderamente es Dios el centro de nuestra vida? ¿Él es nuestro hogar? ¿Podemos decir esas palabras que salen en el Salmo? Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y estas semanas Dios me estuvo hablando sobre esto con un salmo que no tiene nada que ver con la familia, y yo había peleado un poquito, pero ¿cómo voy a compartir esto si no tiene que ver con la familia? Pero Dios me quiso hablar a través del Salmo 23, que a mí es un salmo que me encanta, de lo que era un hogar. Y este salmo, aunque lo escribe David, está bajo la perspectiva de una oveja que está describiendo lo que para ella es su hogar, ¿no? Y me gusta porque en el primer versículo del Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. Y eso es lo principal. En un hogar uno tiene que saber qué es. Para tú saber cuál es tu función, tienes que saber quién eres dentro del hogar. Yo soy la oveja, Él es el pastor, yo soy el hijo, Él es el padre, Él es la madre. Hay roles que solo podemos cumplir nosotros, no podemos estar en el otro rol. Debemos de saber qué somos dentro del hogar para poder cumplir nuestra función. En primera de Timoteo 3 habla de cómo debe ser un hombre. Y no voy a entrar mucho en eso porque nuestro hermano Andrés ya estuvo compartiendo la semana pasada sobre el hombre de Dios, ¿no? Y en el versículo 4, sí que es el único que me quiero centrar, dice: debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan. La función del papá, su misión principal es dirigir bien su propia familia, que sus hijos le respeten y le obedezcan. Y Andrés ya lo comentó, el respeto y la obediencia no va a venir porque tú se la demandes, porque tú le obligues, porque tú ejerzas una disciplina violenta sobre ellos, porque solo vas a causar temor. Ese respeto y esa obediencia va a llegar por parte de tus hijos como admiración, cuando tú sabes dirigir bien tu casa, cuando tú eres un hombre como Dios quiere, cuando tú buscas para tu casa la dirección de Dios. Y así como Dios le va a demandar a los padres, a nuestros maridos, si cumplió su función,
a nosotras como mujeres, como madres, también Dios nos va a demandar porque también tenemos una función que nosotras debemos cumplir. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. La mujer debe edificar el hogar. Si tu hogar está destruido, tú tienes que edificar el hogar. Sí, el esposo es la cabeza, la responsabilidad está en él, pero Dios a ti te está pidiendo que tú edifiques tu hogar, que tú cuides lo que Él ha puesto en tus manos. En Tito 2:4 y 5 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a someterse, a trabajar en el hogar. La mujer debe amar a su esposo y a sus hijos. Y podemos decir, esto es muy lógico, es muy normal. Pero en muchos hogares la mujer no está amando al esposo, como que a los hijos es un poquito más fácil. Pero al esposo, y en este versículo no dice, si tu marido es romántico, ámalo. Si se acuerda del aniversario, ámalo. Si lo sientes, ámalo. No, tienes que amar y ser ejemplo para que otras mujeres sepan cómo deben amar. Tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos está pidiendo también a nosotras un amor sin condición por nuestros esposos. Y debemos vivir, como dice en Tito, sabiamente, ser puras, trabajar en nuestro hogar. Las que tenemos el privilegio de estar en casa, tenemos que trabajar en nuestro hogar. Nuestras casas deben ser edificadas por mujeres sabias, por mujeres puras que no se van a dejar llevar por lo que este mundo dice hoy que es la mujer, porque este mundo está equivocado. Satanás está distorsionando la realidad de lo que debe ser una mujer. No nos podemos dejar llevar por lo que este mundo dice, necesitamos más libertad, tiempo para nosotras, más dinero, y nos olvidamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tu hogar, tú tienes que edificar tu hogar, tú tienes que trabajar en tu casa, tú tienes que cuidar de tus hijos. ¿Estamos cuidando de nuestros hijos, de nuestro hogar, como Dios quiere? Porque hoy el mundo nos va a enseñar otra cosa. La mujer no necesita de nadie para ser feliz. La mujer es libre y la mujer no debe someterse, porque antes que esposa o que madre, somos mujeres. Yo solo sé que lo que el mundo está diciendo solo está haciendo que cada vez hayan más matrimonios rotos y familias destruidas. Pero Dios en la Biblia nos da esas bases para que verdaderamente podamos tener ese hogar feliz. Ese hogar unido donde Él debe ser la hoguera, el centro, esa chimenea prendida en nuestras casas. Y con respecto a lo que Andrés nos habló la semana pasada de cómo debía ser el esposo, yo creo que algunas mujeres dijimos, a ver si nuestros maridos se ponen las pilas. Porque Andrés solo habló del hombre. Y mi esposo Harold no vino porque estaba trabajando, hoy también. Y yo me acuerdo que yo llegué a casa por la noche y le dije, la predicación de Andrés ha estado sublime. Ha sido buenísima, se ha coronado. Deberías escucharla cuando tengas un rato. Y enseguida me dijo, ¿ha hablado del matrimonio o de qué? O sea, él supo solo por mi cara por dónde iban los tiros. Pero es importante que sepamos que sí, el hombre es el sacerdote, la mayor responsabilidad espiritual está sobre él. Para nosotras se nos está demandando muchas cosas. Sabemos someternos, sabemos amar sin condición, sabemos cuidar de nuestra casa. Y ambos debemos de tomar ese rol del sacerdocio en el hogar. ¿Cuál es la tarea principal que debemos hacer? Interceder. Interceder por nuestra casa, interceder por nuestros hijos. No, es que son demasiado pequeños, no pueden tomar decisiones, ya oraré cuando sean grandes. ¿Cuándo? Cuando en el colegio le hayan contado todo lo que va en contra de la Biblia y tu Dios simplemente se haya convertido en una religión para él, en algo que escuchó pero que no era la verdad. No, tú tienes un bebé en tu vientre y tú ya tienes que estar orando que se enamore, que se apasione, que tenga un encuentro con Cristo. Desde bien pequeño, a veces hemos fallado pensando, son pequeños, no se enteran, cuando sean grandes tomarán su decisión, sí, cuando sean grandes tomarán su decisión, pero ¿tú qué les estás enseñando? ¿Qué Dios están viendo en tu casa? ¿Cuál es el centro del hogar? Tu hijo es joven o adolescente y lo ves bastante encaminado, ora para que sea así. Ora para que sea así, para que de verdad ame lo que Dios tiene para él. Para que se mantenga, tenemos que proteger a nuestros hijos en oración y no solo en oración. Aunque no les guste, somos llamados a apartarles de aquello que sabemos
que a Dios no le gusta, que los va a dañar y que los va a apartar. Aunque no les guste, en el futuro te lo agradecerán. Y estuve escuchando la historia de 2 pastores que me gustó mucho, porque uno de ellos se había criado en un hogar donde la mamá sí era creyente, pero el papá no. Y cuando él cumplió 18 años, su padre le dio permiso para salir de fiesta, de discotecas. Y dice que cuando él salió por la puerta, vio a su madre arrodillada orando. Y él se marchó y empezó, por cosas que le sucedieron, él sentía que no era su lugar, estaba incómodo. Y decidió marcharse a casa. Y cuando volvió, 5 o 6 horas más tarde, su madre seguía de rodillas en el mismo lugar. Y dice que la madre le dijo que estaba orando para que en medio de todas las voces de lo que Satanás le quería hacer ver que era bueno, él pudiera recordar la verdad. Y dice ese pastor que desde ahí decidió nunca más. Así es como se pelean las batallas, postrados en oración, peleando por lo que es nuestro, porque Dios nos lo ha dado a nosotros, no a Satanás. Y el otro pastor era otra parte. Sus padres sí eran creyentes, él había nacido en una familia pastoral. Y dice que él cuenta, y lo dice así, que tenía una novia medio bandida. Es decir, que estaba con un pie dentro de la iglesia y el otro fuera. Y dice que una vez, estando solos, llevaban bastante tiempo de novios, la chica se desnudó. Y dice, a ver, y él era un chico adolescente, y cuando se quedó mirando, a quien vio fue a su madre de rodillas, y salió corriendo, porque dijo, eso no lo hace nadie delante de una madre. Salió corriendo y nunca más esa relación se cortó, y dice, gracias a que mi madre peleaba en oración por mí, hoy estoy casada con la mujer que Dios tenía para mí. Hoy no he perdido el llamado. Y voy a hablar de eso, de cómo por alejarnos, por dejar que nuestros hijos se alejen de Dios, sí, ellos pueden volver a Dios, pero es posible que en el camino pierdan cosas, pierdan llamado. Y también por eso quiero decir que si hoy estás aquí y tu madre es creyente, que no pase de hoy que vayas y le des las gracias, porque sus oraciones hoy te han traído hasta aquí. Si tu madre no era la creyente y era tu padre, dale las gracias, porque sus oraciones hoy te han traído hasta aquí. Y esta es la función de los padres, ¿no? Interceder. Y como madres, como decía en Tito, debemos trabajar en nuestra casa. ¿Cómo? Pues debemos entrar en los cuartos de nuestros hijos y sacar la basura, porque delante de Dios nuestra casa tiene que estar limpia. Y es en todos los sentidos. En nuestra casa es nuestro hogar, es nuestra responsabilidad. Hoy los jóvenes me van a querer un poquito menos, pero el móvil que ellos tienen no es de ellos, es vuestro. Y de lo que hay en ese móvil, Dios os va a pedir cuentas a vosotros como padres. Tú pagas el móvil, Él vive en tu casa, los mensajes que hay ahí, las imágenes que hay ahí, Dios te va a pedir cuentas a ti. Y tú no te puedes permitir eso. Como padre, como madre, tú tienes que mantener la santidad en tu hogar. Porque lo que antes estaba en revistas debajo del colchón, ahora está todo al alcance de la mano, solo tienen que sacar el móvil, lo tienen ahí. No podemos decir, no, es que como mi hijo ya tiene 15 años, ya es mayor, él tiene la intimidad en su cuarto, su móvil. Todos hemos tenido 15 años, ¿sabéis para qué quieren la intimidad, no? Eso Dios te lo va a demandar a ti, porque es tu casa, tu hogar. Yo me acuerdo que mi padre quitaba el wifi por las noches y por el día le cambiaba la contraseña. Eso nos lo hizo mucho tiempo. Uy, papá, el wifi no va, tienes que llamar. Eso sí que aprendió. Tú dile luego que te enseñes las cosas del ordenador, el ordenador no, pero cambiar la contraseña. Antes de que tuviéramos móvil, había un solo ordenador en casa y también le ponía contraseña. Lo que pasa es que él, como se le empezó a olvidar, se la escribía en un post-it y la pegaba. Pero recuerdo esta frase incluso cuando ya estábamos estudiando, los 3 hermanos ya estudiábamos en el seminario de EPSE. Es decir, que ya éramos mayores, centrados, y mi padre, este ordenador no es para ver películas ni series, daba igual, ¿eh? No estamos hablando de series con contenido sexual, daba igual. No era para ver ni películas, ni series, ni para videojuegos, no. Solo para el seminario, para escuchar predicaciones, porque su ordenador era santo. Y yo pensaba, qué exagerado. Pero era necesario que él hiciera eso porque el responsable de su ordenador era él delante de Dios. Él no solo tenía que protegernos a nosotros de lo que pudiéramos hacer, sino que tenía que preservar la santidad de su hogar. Y nosotros como padres somos llamados a eso. Yo ahora lo veo y digo, mi hijo no va a tocar el móvil nunca. Porque yo también he aprendido a cambiar la contraseña, Pedro. Es decir, debemos aprender a poner límites. Y a veces nos cuesta porque vemos nuestros hijos ya están mayores, son responsables. No. Si nosotros tenemos tentaciones,
la adolescencia es un abanico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa en nuestra casa. Y como padres debemos dar ejemplo a nuestros hijos y a los jóvenes que hay en la iglesia, porque ellos van a seguir nuestras pisadas. Y ya lo he dicho en otra ocasión, pero ¿qué palabras usas cuando no estás aquí? En la intimidad del hogar. ¿Qué palabras usas? ¿Qué películas ves tú? ¿Qué series ves tú? Son películas y series, ya no hablo de contenido sexual, pero demasiado violentas, porque eso es lo que tu hijo está viendo en casa. Y si tú lo haces, ¿por qué él no? Porque tú eres el sacerdote del hogar. Tú eres la mujer que debe edificar su casa sabiamente. Y en el hogar, como decía antes, todos debemos saber quiénes somos para poder cumplir nuestra función, aunque el otro no la cumpla. Es que mi marido no me ama como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú lo amas incondicionalmente? Tú estás edificando tu casa, tú estás poniendo límites, que es lo que Dios te está pidiendo. Tú tienes que hacerlo. Haga el marido lo que haga, tome el hijo la decisión que tome. Tú tienes que cumplir con tu función. Y como hijos también hay una parte que nos corresponde. En Efesios 6:3 dice, si honras a tu padre y a tu madre, algunos los voy a parafrasear porque no me quiero alargar. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Aquí hay una bendición con condición. Si los honras, si los obedeces, si te sometes a ellos, te irá bien y además tendrás una larga vida en la tierra. Y seguro que algunos padres están... Esto no es solo para los niños o jóvenes que hay en la iglesia. Si tú llevas casado 40 años, pero tus padres viven, tú tienes que seguir honrándoles. Porque es que Dios te lo va a pedir a ti. ¿Tus hijos ven que tú honras a tus padres? Porque el ejemplo se lo tienes que dar tú, la honra se aprende. Ellos ven que cada vez que tienes que visitarlos es una carga para ti, que si tienes que cuidarlos se te viene el mundo abajo. Ellos ven que tienes un detalle con tus padres porque toca, porque es el cumpleaños, porque es el día del padre. Eso ellos es el legado que tú les estás dando de la honra. Eso es lo que ellos creerán que es la honra. Y si estás aquí, estás a tiempo de enmendar. Hace poco leí algo que me hizo reflexionar y decía así, se reciben muchas más flores en el fallecimiento que a lo largo de la vida, porque el arrepentimiento es mayor que la gratitud. Eso no puede pasar en nuestras familias. ¿Tú quieres una familia feliz? Eso no puede pasar en tu familia. Tus padres no pueden recibir más flores el día de su muerte que las que tú le hayas regalado en vida. ¿Se sienten amados por ti tus padres? ¿Se sienten honrados? Debemos ser agradecidos. Nuestros hijos tienen que ver nuestra vida de gratitud hacia Dios todo el tiempo y en cualquier situación, pero también hacia nuestros padres, fueran creyentes o no. Porque si no son creyentes, no estamos diciendo tú tienes que obedecer a tus padres en todo. Porque si no son creyentes, lo primero es la Biblia, lo que Dios te pide a ti, pero honrarlos sí. Honrarlos sí. Pasar tiempo de calidad con ellos sí. Tener detalles con tus padres sí. Yo siempre vi a mis padres cuidar de mis abuelos. Con mi madre, sobre todo, mi yayo falleció siendo yo pequeña, pero bueno, con mi madre visitaba a mi yaya todos los días, tenían tiempo juntas y cuando mi yaya se puso enferma, para nosotros no fue difícil cuidar de mi yaya porque habíamos visto a mi madre hacerlo siempre. Entonces, entraba en el hospital y nosotros cuidábamos de mi yaya. ¿Creéis que si mi madre no lo hubiera hecho, eso hubiera nacido en nosotros? No. Mi madre nunca nos dijo, tenéis que hacer esto. No, pero lo vimos que ella lo hacía y también era una forma de honrarla a ella. Porque las noches que nosotros hacíamos en el hospital, que ya sabéis que los sillones son muy cómodos, no las hacía ella. Con mi padre, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí lo visteis con mi abuela. Mi abuela era ciega, mi abuela no quería dejar de venir al culto y mi padre la traía todos los días en su sillita de ruedas. Antes de que estuviera en silla de ruedas, a las 6 de la mañana la llevaba dando un paseo hasta su casa, desayunaba allí y luego por la tarde se la volvía dando un paseo. Mientras estuvo en la residencia, siempre le llevaba la merienda, le leía la Biblia y nosotros hicimos lo mismo con mi abuela. ¿Era divertido estar en la residencia? No, ya os lo digo, no. No, era divertido a veces pasar horas allí. Algo que a mí sí que me gustaba era cuando le leíamos los proverbios, porque mientras se los leíamos, mi abuela, que era ciega, los recitaba, se los sabía de memoria. Y eso es algo que a mí se me quedó ahí porque dije, mi abuela amó la palabra.
Pero, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué pasábamos esas horas? ¿Por qué paseábamos con ella? La amábamos, pero la honra la vimos. Vimos el ejemplo de honrar. Tus hijos tienen que ver la honra en tu vida, la gratitud. ¿Tú quieres que tus hijos te honren y te cuiden a ti? Pues se lo vas a tener que enseñar, no esperes que lo hagan de la nada. La honra se aprende. Y voy a seguir con el Salmo. En el versículo 2 dice, en delicados pastos me deja descansar. Nuestro hogar debe ser un lugar de descanso. El lugar donde queremos llegar después de un día duro de trabajo, de instituto, de colegio. Si nuestra casa no es ese lugar de descanso, algo estamos haciendo mal. Y en el hogar, para que sea ese lugar de descanso, todos debemos cumplir nuestra función. Por pequeño que sea el niño, hay pequeñas tareas que él ya puede realizar. Una casa donde hay acusaciones, gritos, peleas, no es un lugar de descanso. Es el lugar de donde quieres huir, no a donde quieres llegar cuando estás mal. No es el lugar donde tú dices, aquí voy a estar tranquilo. Un hogar feliz, queremos un hogar feliz, tiene que ser un hogar de descanso. Un hogar feliz es un refugio en la tormenta, un sitio de aguas tranquilas, de aguas de reposo en medio de las turbulencias de la vida. Debe ser el lugar donde nosotros anhelamos llegar. ¿Es tu casa un dulce refugio o es un lugar de tormenta? Cuando no sepamos cómo reaccionar, pensemos, ¿esto que voy a decir? ¿Esta reacción que voy a tener acerca mi casa a ser ese lugar de paz, de descanso, o la acerca más a ser un lugar de tormenta? Porque Dios también te va a pedir eso. ¿Tú quieres un hogar feliz? Trabaja en que tu casa sea un lugar de descanso. El diablo es el enemigo de las familias, de los hogares, y por tanto no le podemos abrir la puerta. Si nuestros hijos tuvieran que elegir entre una casa súper grande, súper bonita, o unos papás que se aman, y una casa donde pueden estar tranquilos, donde están unidos y donde se sienten protegidos, ¿qué creéis que van a elegir? Dios eso nos lo pide a nosotros. Es que es tarea nuestra. No es que la familia ha salido así. No. En el Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guardará por sendas de justicia por amor a su nombre. Un hogar feliz es un lugar de dirección. Dice, me guiará por sendas de justicia. Tú tienes que darle dirección a tus hijos. No, a ver qué decisión toma. No. Ora. Está en el colegio, ora para saber qué tiene que estudiar en el instituto. ¿Qué tiene que estudiar después? Vete por adelantado, que tú ya sabes las etapas de la vida. Dale dirección, porque es para lo que sirve el hogar. Para eso está en un hogar. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Un hogar feliz es el lugar donde aprendemos a estar felices en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Un buen pastor tiene sus ovejas en una pradera, pero él sabe que si las deja comer todo el tiempo del mismo lugar, ese pasto va a tardar mucho en crecer. Por lo tanto, ¿qué hace el buen pastor? Se lleva las ovejas a otra pradera. ¿Pero por dónde tiene que pasar? Por un valle, que es tenebroso, que es difícil, que está oscuro. ¿Pero qué dice la oveja? No temeré mal alguno. Y como familia también vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos a lo mejor donde vamos a tener que pagar una casa más pequeña, donde nos tenemos que apretar el cinturón. ¿Y qué necesita el padre, el cabeza? Hijos que lo honren, hijos y una esposa que confíen en que el padre que trajo un día abundancia o que cubrió todas las necesidades lo volverá a hacer. No es el momento de echar en cara, de atacar. Eso es ser una familia unida, en los momentos también de adversidad. En el versículo 4 dice también, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Un hogar feliz donde nos sentimos protegidos. Y eso es muy importante. Estuve escuchando el testimonio de Joyce Meyer, no sé si sabéis quién es, y ella contaba que su padre la violó más de 200 veces, todas las semanas, desde que era una niña hasta que cumplió los 18 años. Ella decía que no solo eso, además le enseñaba pornografía para ver si la niña se excitaba y le pedía que viera cómo tenía sexo con su madre. Como no le traía ninguna amiga para poder abusar de ella, abusó de la vecina también. Joyce Meyer contaba, y cuando ella lo contaba mucha gente lloraba, que nunca a ella le costó muchísimo sentirse segura en algún lugar, porque el hogar es el lugar de protección. Y si tú no le das eso a tus hijos, no lo van a encontrar nunca. Solo en Dios, pero es que Dios puede hacerlo desde el hogar. Dios quiere dar esa protección desde dentro del hogar, para que no busquen eso afuera. ¿Por qué muchas personas se emocionaron a escuchar ese testimonio? Porque tristemente este es el marco familiar
que hay que viven muchas personas. Jóvenes y no tan jóvenes que veis pornografía, aunque con los jóvenes hablamos de esto en el campamento. Satanás usa la pornografía para convertir a los hombres en hombres depravados. ¿Por qué hay tantas violaciones? Porque la pornografía. La pornografía, esas imágenes no se van a borrar de aquí y Satanás las va a usar. No te pienses que la tienes ahí, Satanás va a usar esa pornografía. Nuestros hogares deben ser un lugar de protección, no de miedo, de paz. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. En un hogar feliz hay disciplina. Lo he dicho antes, límites, aunque no guste. Dice, me infunden aliento. La disciplina no da miedo, la disciplina no duele. Es una muestra de amor que en el futuro produce aliento. Y eso vuestros hijos en el futuro lo van a agradecer. Dice en el versículo 5, has preparado un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un hogar feliz es donde uno se sabe que vas a estar en las buenas y en las malas. Que tus hijos sepan que van a poder ir a ti cuando les esté pasando algo, porque tú vas a estar a su lado. Que tu esposo o tu esposa sepan que nada te moverá de su lado en presencia de sus angustiadores. En presencia de sus miedos, de sus temores, de sus enemigos. Eso es importante en una familia, saber que el otro, aunque tú te hayas equivocado, va a estar ahí. Te lo va a decir, pero va a estar ahí. No te va a dejar solo delante de tus enemigos. Y pensando en esto de la familia feliz, yo pensé que hay muchos hijos de creyentes que nos apartamos de los caminos de Dios, ¿no? Y me acordé de los hijos de Job, los hijos de Elí, los hijos de Samuel, el hijo del gran rey Ezequías, que se alojaron de Dios. ¿Por qué se alejaron de Dios? En 1 Samuel 2:12, me gusta la traducción viviente porque dice que los hijos de Elí, voy a parafrasear porque no me quiero alargar, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. En tu casa hay obligaciones sacerdotales que tus hijos deben respetar y cumplir. En el versículo 17 dice que despreciaban las ofrendas. En los versículos 22 y 25 habla de que aunque Elí era muy viejo, él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Y que él les dijo, ¿por qué seguís pecando? Aunque tus hijos sean mayores y estén apartados, tú les puedes ir a decir, ¿por qué sigues pecando? Basta ya, vas a perder lo que Dios tiene para ti. Y en 1 Samuel 2 al 28, podemos leer, del 28 al 31, podemos ver cómo Jehová desecha a esos hijos. Porque habían despreciado el legado, porque habían rechazado las ofrendas, porque eran unos sinvergüenzas que no respetaban sus obligaciones sacerdotales. Y en el 30 dice, honraré a los que me honran, otra vez la honra, y menospreciaré a los que me menosprecian. Hay consecuencias cuando nuestros hijos se alejan de Dios. Es lo que decía antes, podrán volver al Señor, pero quizás en el camino pierden cosas. En 1 Samuel 8:1 dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, porque ese es el deseo de los padres, que los hijos tomen el legado, que los hijos sirvan. Pero en los versículos del 3 al 5 dice, pero ellos no eran como su padre. Los hijos de Samuel no eran como él. ¿En qué no se parecían? Dice, codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, ¿qué hicieron los ancianos? Se reunieron con Samuel y le dijeron, tus hijos no son como tú, pon a alguien que nos gobierne. Los sacaron, los desecharon, no amaron el legado que su padre les había dado, no amaron lo que Dios tenía para ellos y lo perdieron, lo perdieron. Con respecto a los hijos de David, voy a mencionarlo rápidamente sin ningún versículo. Voy a mencionar 4. El primero es Amnón. Todos sabéis quién es Amnón, fue un violador. Él violó a su hermana Tamar y luego la despreció. El segundo hermano, Absalón, fue un asesino. Se cargó a este para vengar la violación de la hermana. Y además Absalón se rebeló contra su padre. Adonías fue un usurpador del trono. Y Salomón le perdían las mujeres. Eso igual a David le sonaba un poco. Y en Primera de Reyes 11:11 dice, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Perdió lo que tenía, perdió lo que se le había dado.
Dice la Biblia en Segunda de Reyes, de 18:5, que no hubo rey como Ezequías, ni antes ni después de él, pero de su hijo no dice lo mismo. Habla en Segunda de Reyes 21, lo podéis leer, todo lo malo que hizo, pero dice, me voy a quedar con una frase: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que el padre había destruido templos que eran paganos, él los volvió a levantar. Ofrendó a dioses que no eran Dios. Hay una larga lista de todas las cosas que hizo mal. No hubo rey como Ezequías. Pero Manasés lo perdió todo porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y estas son historias tristes. ¿Y cuántas historias hemos escuchado de pastores, de líderes, de creyentes que piden oración por sus hijos porque se han apartado, porque están haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Y aunque como padre vamos a cometer errores, podemos ver que el pecado de David alcanzó a las siguientes generaciones, pero ellos fueron los que tomaron malas decisiones. No nos va a valer, hijos que estamos aquí, no nos va a valer en el juicio, es que mi padre... No, Dios te va a demandar a ti. Tú, ¿qué decisión tomaste? Tú, ¿por qué seguiste pecando? ¿Por qué endureciste tu corazón? Dios tiene un legado para cada uno de los que está aquí, pero podemos perderlo. Y como padres, para mí un factor importante es que nuestros hijos conozcan cuál es el legado que deben amar, que amen y honren ese legado. Los hijos de Eli tenían un legado como sacerdotes, pero lo despreciaron. Y eso que era lo que Dios le había dado para darle significado a su vida. Los hijos de Samuel tenían legado como jueces de Israel, era un privilegio, pero lo despreciaron porque no eran como su padre. Los hijos de David tenían un legado de realeza, ellos eran de la familia real. Y digo de la familia real porque obviamente no todos podían llegar al trono iba a llegar uno, pero es que el resto de hermanos se podría haber preparado para formar parte de ese equipo de gobierno que iba a hacer de Israel una gran potencia a nivel mundial, pero lo despreciaron, prefirieron seguir sus pasiones, sus impulsos, y despreciaron lo que Dios tenía. Tenemos que tener a nuestros hijos bien cerca de nosotros. Enseñémosle cuál es el legado. Dios nos ha dado un legado que es servir en la casa de Dios. No estoy hablando de tu llamado, de tu ministerio, que Dios sabe cuál es el de tus hijos. Pero servir en la casa de Dios, eso no es para cuando uno es mayor, eso es para los niños, para los ancianos. Todo el mundo puede servir en la casa de Dios. Y ese es el legado que tus hijos deben amar. No te quejes delante de ellos de las horas que pasas en la iglesia. No te quejes de los líderes, no te quejes de los pastores, porque ese es el legado que tú les estás dejando a ellos. Si hablas mal, si te ven que vas con mala cara los domingos porque ahora han puesto la reunión a las 11 de la mañana y algunos tienen que ir a las 10. Y creo que otros venís a las 9, ¿no? No te quejes, porque ese es el legado que tú les estás dando. Ese es el centro del hogar que ellos van a amar. Tienes que tenerlos cerca no solo para que amen lo que Dios tiene, sino también para que no cometan los mismos errores que cometiste tú. Tus vergüenzas, tus equivocaciones, tus hijos las deben de conocer, aunque te den vergüenza, Porque mi abuela decía, más vale ponerse una vez rojo que 1000 veces colorado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es mejor que tú pases en la intimidad del hogar, donde están seguros, vergüenza contando cómo era tu vida, qué hiciste y las consecuencias que tuviste que pagar, que te pongas 1000 veces colorado cuando sea mayor y repita tus errores y pierda lo que Dios tiene para él, porque despreció lo que Jehová sí tenía. Y tenemos que tenerlos cerca, no solo para esto no lo tienes que hacer, yo esto lo hice mal, sino también para que sepa que es valioso, no para ti, sino que él ya siendo un niño es valioso en el reino. Nuestra mentalidad para que nuestra familia sea feliz tiene que estar centrada en el reino. Él tiene que saber que Dios ya está contando con él, que Dios ha puesto muchas cualidades, muchos talentos que ya puede poner a su servicio. Me encanta cuando veo los nuevos ujieres que tenemos, Joel, Ricardo, con la edad que tienen, porque ya se están viendo valiosos para el reino. Y eso es muy importante. No cuando crezcan, no, ya. Tú ya eres valioso para lo que Dios tiene en este lugar. ¿Queremos un hogar feliz? ¿Queremos disfrutar de nuestra familia? La hoguera, el centro debe ser Cristo.
Debemos trabajar con una mentalidad de reino, como decía. Trae su reino a tu casa. Es nuestra responsabilidad como padres, como matrimonio, por trabajar en tener una familia fuerte, con raíces profundas en la voluntad y la palabra de Dios, porque ese es el legado. Y eso también es parte de nuestro servicio a Dios, porque si tú trabajas en tu casa para tener una familia fuerte, con esas raíces profundas, tú estás fortaleciendo la iglesia. Tú estás fortaleciendo la iglesia porque estás creyendo en el valor que Dios le da a la familia. Y no se trata de... que a veces creo que nos confundimos. Ahora hay que trabajar, servir, servir, servir y nos olvidamos de lo de casa. Pero tampoco el otro extremo. Voy a empezar, mira, lo que no es obligado no voy a ir. Voy a empezar a dejar pequeñas responsabilidades en la iglesia porque estoy pasando tiempo en familia. ¿Y qué legado van a amar tus hijos? ¿Cuál es entonces el centro? ¿Quién es la hoguera de tu casa? Si te están viendo que te estás alejando para que tu familia sea feliz, el centro no puede ser tu familia. Una familia feliz y unida solo puede ser cuando la hoguera, cuando esa chimenea a la que tú vas a estar alrededor con tus hijos es Cristo. Nuestro legado es servir en la casa de Dios, como decía antes. Y es importante que desde pequeños lo sepan por una razón, porque van a venir las edades complicadas. Van a venir los novios y las novias. Y tu hijo, tú no se lo va, al final sí, tú le puedes poner límites, pero efectivamente va a tomar su decisión. Por eso, desde pequeñitos, tenemos que hablarles de la importancia de lo que pueden perder o lo que pueden ganar, para que cuando lleguen esos momentos, ellos no estén dispuestos a perder su legado. Ellos, no por ti, por ellos, porque saben lo que ganan y también saben lo que pueden perder. Y muchos de los que estáis aquí o estáis escuchando es posible que estéis pensando, esta palabra llega tarde. Mi familia ya está destruida, no fui esa mujer virtuosa que edificó su casa, o no fui ese hombre que amó como Cristo amó a la iglesia, o es posible que estés pensando, mis hijos ya son mayores y tomaron su decisión, ahora estoy solo. O soy padre o madre soltera, no sé cómo hacerlo, o no tengo la solución. Y hoy hay una buena noticia para los que están necesitados. Hoy hay una buena noticia para los que están necesitados porque dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Al que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Cree en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y todo puede cambiar. La buena noticia es que el reino de los cielos hoy se ha acercado. Que si tú estás necesitado, que lo que estás necesitando, lo que estás buscando en Jesús, lo puedes encontrar. Que lo que está roto no tienes por qué tirarlo a la basura. Porque Jesús lo puede restaurar, lo quiere restaurar. El reino de los cielos hoy se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Él quiere hacerlo. ¿Quieres una familia feliz? ¿Quieres de verdad lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres ser fiel en tu llamado, en tu legado y ver a tus hijos que también lo siguen? Hoy Jesús está con los brazos abiertos. Él quiere hacerlo. En Jesús aún hay esperanza. Y debemos de pedirle a Dios que, si es nuestro caso, que Él restaure nuestra familia, porque Él puede hacerlo. Que nos enseñe a cumplir nuestra función y que nos diga cuál es nuestro lugar dentro de nuestro hogar, que nos enseñe a honrar y que nos enseñe a transmitirle a nuestros hijos que amen la voluntad de Dios, que amen lo que Dios tiene para ellos, porque va a ser mucho mejor que lo que el mundo le puede ofrecer. Que nuestro hogar sea ese lugar de paz, como dice el Salmo, de descanso, de seguridad, de disciplina y de visión, donde podamos pasar tiempo juntos alrededor de esa hoguera que es Cristo. ¿Quieres un hogar feliz? El Señor es mi pastor. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Es Él el centro? Y con esto es lo que Dios había puesto en mi corazón, lo que Dios me había hablado a mí, con lo que yo he tenido que tomar decisiones que no había tomado, porque a veces parece que tenemos cosas claras, pero Dios siempre quiere un poquito más, porque Dios quiere bendecir tu familia. Y con esto me quiero despedir de todos los que estáis aquí, de los que nos están siguiendo desde las redes. Nos vemos el domingo a las 11 y solo me gustaría terminar con el salmo con el que empecé y que algún día, mirando atrás, todos podamos decir lo mismo que dijo el salmista. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Que Dios os bendiga.